La versión oficial cuenta que Libia era poco más que el reino de un dictador excéntrico, un país condenado al caos y rescatado a base de bombas. Pero detrás de ese relato hay otra historia, la de un estado africano que pasó de la periferia colonial a tener algunos de los mejores indicadores sociales del continente, para luego ser arrojado a un abismo de milicias, guerras internas y rutas de migración desesperada. La pregunta incómoda es simple y brutal. Si todo era solo tiranía y desorden, ¿por qué la destrucción de Libia tuvo que presentarse como una misión humanitaria? Y después de tanta supuesta liberación, ¿su mapa parece más una advertencia que un ejemplo a seguir? Si sientes que casi nunca te han contado estas historias desde el punto de vista africano, suscríbete ahora mismo a África Imperial, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué imagen tenías de Libia antes de este vídeo. Para entender lo que se silenció sobre Libia, hay que viajar a una época anterior a los bombardeos, anterior incluso al propio Estado libio. Durante décadas, el territorio fue sometido al proyecto colonial italiano y convertido en escenario de ocupación y represión contra la población local. Tras la Segunda Guerra Mundial, emergió una monarquía que dependía del apoyo de potencias occidentales, permitiendo bases militares en suelo libio y firmando acuerdos petroleros muy ventajosos para empresas extranjeras. El petróleo fluía hacia afuera y para la mayoría de los libios, esa riqueza apenas se traducía en cambios reales. Prevalecían la pobreza, la desigualdad territorial y la sensación de que el país se gestionaba como una pieza secundaria del tablero mediterráneo. En ese contexto de descontento, un grupo de jóvenes oficiales comenzó a organizarse con la idea de romper esa dependencia. Desde cuarteles alejados de los centros de poder tradicional, miraban hacia las luchas de liberación en otras partes del mundo árabe y africano, y cuestionaban una monarquía que parecía más preocupada por no incomodar a sus aliados que por transformar la vida de su gente. De ese grupo salió la figura que marcaría la historia reciente del país. Un joven capitán llamado Muammar el-Gaddafi. Gaddafi, con poco más de 20 años, lideró en 1969 un golpe de Estado que derrocó al rey Idris. No era un aristócrata ni un general veterano, sino un hijo del desierto, criado con historias de resistencia contra los italianos y educado en un clima de fervor nacionalista árabe. Llegó al poder con un mensaje que conectó con muchas frustraciones: sacar a las bases extranjeras del país, revisar de raíz los contratos petroleros y usar el petróleo para modernizar Libia. Sus primeros años al frente del Estado se construyeron sobre una mezcla de nacionalismo, discurso antiimperialista y una propuesta de socialismo árabe que intentaba combinar tradición, islam y redistribución de la riqueza. A partir de entonces, Libia comenzó a cambiar con rapidez. Se renegociaron acuerdos energéticos, el Estado asumió un control mucho mayor sobre el sector petrolero y una parte significativa de esos ingresos se desvió hacia programas sociales masivos. Se ampliaron los sistemas de educación y salud, se impulsó la construcción de viviendas e infraestructuras y se creó una red de servicios que antes simplemente no existía. Allí donde la alfabetización era baja, las escuelas empezaron a multiplicarse. La educación superior se ofrecía sin coste para los estudiantes y la sanidad pública se expandía sobre un territorio en buena medida desértico. Para mucha gente, el salto en calidad de vida fue evidente. Más acceso a servicios básicos, más presencia del Estado y una sensación nueva de que la riqueza del suelo libio podía, al menos en parte, beneficiar a su propia población. Uno de los proyectos que mejor simboliza esa etapa es el llamado Gran Río Artificial, una colosal red de tuberías que llevaba agua subterránea desde el sur del país hacia las zonas más pobladas del norte. En un entorno extremadamente árido, ese sistema permitió abastecer ciudades y apoyar iniciativas agrícolas que eran impensables unas décadas antes. Más allá de las críticas técnicas o medioambientales, para muchos libios el río era la prueba de que su estado podía acometer obras gigantescas y alterar el paisaje en nombre del bienestar colectivo. Esa combinación de petróleo, obras de gran escala y servicios públicos ayudó a que Libia alcanzara niveles de desarrollo humano altos en comparación con otros países africanos, algo que casi nunca aparece cuando solo se repite la caricatura del dictador.
Si te sorprende descubrir que, detrás del estereotipo del líder excéntrico, había un proyecto que mejoró de verdad la vida de millones de personas, suscríbete a África Imperial, deja tu like y escribe en los comentarios qué datos sobre la Libia de antes de la guerra te parece más revelador. Sin embargo, ningún avance social puede ocultar que el régimen estaba lejos de cualquier modelo de democracia. El poder terminó concentrado en un círculo estrecho en torno a Gaddafi, y quienes intentaban organizarse para cuestionarlo se enfrentaban a una represión dura. Las estructuras que en teoría debían canalizar la participación popular, comités, congresos, fórmulas de poder del pueblo, funcionaban muchas veces como mecanismos para vigilar, neutralizar o absorber la disidencia. La figura de Gaddafi se fue rodeando de gestos extravagantes, discursos interminables y decisiones inesperadas que hacían la política interna difícil de prever y reforzaban la percepción de un mando personalista. Al mismo tiempo, el régimen libio decidió involucrarse en conflictos más allá de sus fronteras, apoyando diversos movimientos y grupos armados en otros países. Esa política exterior, a medio camino entre solidaridad revolucionaria y cálculo geopolítico, terminó alimentando la imagen del país como actor desestabilizador. A lo largo de las décadas de los 70 y los 80, las relaciones con Occidente oscilaron entre momentos de acercamiento y fases de tensión extrema. Sanciones, acusaciones de terrorismo, confrontaciones diplomáticas. El caso Lockerbie y las consecuencias que trajo en forma de sanciones y aislamiento consolidó a Libia en el imaginario mediático como amenaza, resumida a menudo en la figura de su líder convertido en villano perfecto. Con la llegada del nuevo siglo, se produjo un giro llamativo. El gobierno libio aceptó asumir responsabilidades por el atentado de Lockerbie, pagó indemnizaciones y dio pasos para normalizar su relación con la comunidad internacional. Esa estrategia abrió de nuevo la puerta a empresas energéticas extranjeras, reactivó contratos de petróleo y gas y permitió que Gaddafi fuese recibido con honores por varios dirigentes que durante años lo habían señalado como enemigo. De pronto, el mismo país que se presentaba como foco de inestabilidad se convirtió en un socio útil, colaborador en el control de la migración hacia Europa y actor importante en la lucha contra ciertas formas de extremismo. A cambio, muchos prefirieron mirar hacia otro lado frente a la falta de libertades internas, siempre que el flujo de petróleo y el control de las fronteras se mantuvieran. Si ves la contradicción entre demonizar a un país y luego usarlo como muro para frenar migrantes, suscríbete a África Imperial, deja tu like y coméntame si crees que en algún momento les preocupó de verdad el pueblo libio. Ese equilibrio, construido sobre intereses cruzados, era frágil. En 2011, una oleada de protestas sacudió el norte de África y Libia no quedó al margen. Manifestaciones en distintas ciudades expresaron el cansancio ante la falta de apertura política, la corrupción y la desigualdad en el acceso al poder. Lo que empezó como protestas se transformó en enfrentamientos armados, deserciones en el aparato estatal y una guerra abierta entre fuerzas leales al gobierno y grupos rebeldes. En medio de esa escalada, varias potencias impulsaron una intervención militar bajo el argumento de proteger a la población civil y evitar una masacre inminente. Aviones de una coalición internacional comenzaron a bombardear objetivos del régimen, presentando cada ataque como parte de una operación humanitaria. En la práctica, esos bombardeos inclinaron decisivamente la balanza del conflicto y aceleraron la caída del gobierno. La narrativa pública habló de un pueblo liberado del tirano y de una victoria moral para la comunidad internacional. Pero una vez derribado el régimen, no existía un plan claro y realista para reconstruir el Estado, recomponer las instituciones ni gestionar la enorme cantidad de armas que circulaban por el país. El resultado fue que, donde antes había un Estado autoritario pero centralizado, empezó a aparecer un entramado de milicias, facciones armadas y autoridades rivales compitiendo por el control de ciudades, territorios y recursos. Libia, que había funcionado durante décadas como un Estado fuertemente centralizado,
se convirtió en un mosaico peligroso en el que la lealtad se medía por la fuerza de las armas y no por las urnas. Las armas de la guerra no se apagaron con el fin del régimen, sino que se dispersaron por la región, alimentando otros conflictos y redes de contrabando. El país se transformó en un corredor clave para rutas migratorias cada vez más mortales, en escenario de tráfico de personas y en símbolo de lo que ocurre cuando se derriba un régimen sin construir una alternativa sólida. Mientras tanto, la épica de la intervención humanitaria empezó a desvanecerse del debate público. Lo que se presentaba como una gran victoria fue seguido por un silencio incómodo. Si te parece que alguien pasó página demasiado rápido con Libia, después de contribuir a destruir su estado, suscríbete a África Imperial, deja tu like y comenta si crees que quienes participaron en esa intervención deberían tener responsabilidad en lo que vino después. Hoy, cuando se menciona Libia, suele ser para resumirla en una sola palabra: caos. Se habla de ciudades controladas por facciones distintas, de instituciones duplicadas, de negociaciones que se prolongan durante años sin grandes avances, y de una población atrapada entre la nostalgia por una estabilidad que recuerda también sus sombras y el miedo a un futuro que no termina de llegar. La verdad que se escondió no es que Libia hubiese sido un paraíso, ni que su líder fuera un incomprendido. La verdad incómoda es que existió un Estado que, pese a su autoritarismo y sus crímenes, consiguió niveles de desarrollo y cohesión que fueron destruidos, y que quienes ayudaron a demolerlo no asumieron la responsabilidad de lo que vendría después. La historia libia obliga a plantear una pregunta que atraviesa la historia contemporánea del continente africano. Cuando se toman decisiones sobre guerra, sanciones o intervenciones, ¿qué pesa más? ¿La defensa de la democracia y los derechos humanos o los intereses estratégicos y los recursos? Libia fue primero demonizada, luego cortejada, más tarde bombardeada y finalmente olvidada. Cada una de esas fases estuvo marcada por discursos grandilocuentes y por silencios muy convenientes, que hoy se presentan como errores aislados cuando en realidad formaban parte de un cálculo frío. Recordar la Libia que existió antes del colapso no significa absolver a su régimen, sino negarse a aceptar una versión de la historia contada únicamente desde el punto de vista de quienes tienen el poder de apretar los botones de los aviones. Si quieres que África Imperial siga desenterrando historias como la de Libia, donde las versiones oficiales se quedan cortas y las cicatrices siguen abiertas, suscríbete ahora, deja tu like y escribe en los comentarios qué lección crees que el mundo debería aprender de todo lo que se hizo y se deshizo en este país del norte de África.